Bienvenidos a Misterios y Milagros del Padre Pío, un espacio donde exploraremos la vida, las enseñanzas y los milagros de este santo excepcional. Comencemos. Hay momentos en la historia en los que el cielo se acerca a la tierra. Momentos en los que algo sagrado atraviesa el tiempo, desapercibido para el mundo, excepto para un alma. Ella era una monja. Joven, humilde, invisible. Pero estaba allí. Fue la única que estuvo presente cuando uno de los santos más venerados de la era moderna, el Padre Pío de Pietrelcina, dejó este mundo. Y lo que presenció en esos últimos momentos no fue solo una muerte tranquila. Fue algo más allá de la comprensión humana. Un silencio que rugía, una luz que no se podía explicar. Una sensación que aún hoy, décadas después, dice poder sentir en sus huesos. Pero volvamos atrás. Para entender lo que ocurrió en aquella habitación, primero tenemos que comprender quién era realmente el Padre Pío. No el icono, ni la imagen de las estampas, sino el hombre, el recipiente vivo del dolor, los milagros y el misterio. Esta es la historia jamás contada de la monja que vio morir al Padre Pío. Una historia que puede cambiar su forma de ver la muerte. Una historia que puede despertar algo dentro de ti. Un deseo de conectar más profundamente con lo divino. Así que respira hondo. Eber tu corazón. Porque una vez que escuches esto, nunca lo olvidarás. Antes de ser el Padre Pío, era simplemente Francesco Forgione, un niño nacido en la pobreza en un pequeño pueblo del sur de Italia. Pero desde temprana edad, cosas extrañas sucedieron a su alrededor. Visiones, voces. Una presencia que permanecía en la habitación mucho después de que él rezara. Cuando era adolescente, ya era conocido en su pueblo como el chico que hablaba con Dios. Cuando ingresó en los capuchinos, solo tenía 15 años. Eligió el nombre de Pío en honor al Papa Pío I. Pero nadie, ni siquiera él, sabía el camino que le esperaba. Su vida se convirtió en un sufrimiento físico implacable. Recibió los estigmas, las 5 llagas de Cristo, mientras rezaba profundamente. Estas heridas sangraron durante 50 años, sin infectarse nunca. Los médicos estaban desconcertados. Los científicos no podían explicarlo. Pero aún más asombrosos fueron los innumerables milagros que se le atribuyeron. Podía leer los corazones. Durante la confesión, se localizaba, apareciendo en múltiples lugares a la vez. Sanaba a los enfermos, muchos de ellos terminales. Se le veía levitar durante la misa. Sin embargo, el Padre Pío nunca buscó atención. Vivía en un remoto monasterio de San Giovanni Rotondo y rara vez salía de allí. Soportó la duda, el rechazo, la calumnia, incluso desde dentro de la iglesia. Pero permaneció humilde y obediente, ofreciendo su dolor como sacrificio a sus seguidores. No era solo un sacerdote. Era un padre espiritual, un portal viviente al cielo. Y para esta monja, a la que pronto conoceremos, fue el alma que la cambió para siempre. Ella siempre se había sentido diferente. Ya de niña se sentía atraída por el silencio, no por miedo, sino por fascinación. Mientras los demás jugaban, ella rezaba. Susurraba al cielo, convencida de que alguien la escuchaba. Cuando entró en el convento, ya había leído sobre el Padre Pío. Pero no fue hasta su primera visita a San Giovanni Rotondo cuando comprendió lo real que era su presencia. Al principio no hablaron. Ella se limitaba a observar desde la distancia. Pero un día, cuando estaba a punto de salir de la capilla, él se volvió hacia ella y le dijo en voz baja: «Llevas una luz, pero la has escondido. Dios te pide más». Ella no entendió lo que quería decir, pero aquella frase resonaría en su alma el resto de su vida. Desde aquel día, cada vez que visitaba el monasterio, el Padre Pío la llamaba por su nombre. No solo su nombre de pila, sino el que nunca había dicho a nadie, el que solo usaba para rezar. Fue entonces cuando supo que no se trataba solo de un hombre de Dios. Era un espejo del cielo. Y con el paso de los años, sus encuentros se profundizaron. Le daba consejos espirituales, a veces crípticos, a veces severos,
pero siempre basados en el amor. Un día, recibió una carta. El Padre Pío se estaba muriendo y había solicitado su presencia. Antes de adentrarnos en la parte más sagrada de esta historia, quiero preguntarte algo. Si este viaje te está tocando el corazón, aunque solo sea un poco, haz una pausa de un segundo. Pulsa el botón me gusta. Suscríbete a este canal. Nos ayuda a llegar a más almas con estos mensajes de fe, luz y verdad. La habitación estaba en silencio. Demasiado silenciosa, pero no vacía. Había algo en el aire, una quietud tan completa que parecía viva. La monja había entrado en el monasterio muchas veces, pero nunca así. Nunca con ese peso en el pecho, ese suave temblor en las manos. El Padre Pío yacía en su modesta cama, con el rostro pálido pero tranquilo. No había multitudes, ni ruidos. Solo el sonido de su respiración, lenta, desigual, como las olas que retroceden antes de que desaparezca la marea. Ella se sentó a su lado en silencio. No hubo palabras entre ellos, pero ella diría más tarde que él no tenía que hablar. Podía sentir su alma rezando. En la pared colgaba un crucifijo de madera, curtido por el tiempo y tocado por miles de oraciones. El mismo crucifijo en el que el Padre Pío había meditado durante años. Su rosario yacía suavemente sobre su pecho, con los dedos moviéndose ligeramente sobre cada cuenta. Y entonces comenzó. Una presencia. No físico, ni siquiera emocional, sino algo trascendente. La monja sintió una sensación de calor sobre los hombros, como una suave luz que descendía. Más tarde lo describió como un fuego invisible. Suave, sagrado. Como si los ángeles estuvieran llenando la habitación en preparación. La respiración del Padre Pío se hizo más débil. Una respiración, otra. Luego la quietud. Y en ese silencio, algo sucedió. Era como si toda la habitación respirara con él, diría ella. Y cuando exhaló por última vez, las paredes, el suelo, incluso mis huesos lo sintieron. No era la muerte. Era la llegada. No lloró. No había lágrimas. Solo sobrecogimiento. Un temor sagrado. La certeza de que acababa de presenciar un paso entre mundos. Por un momento, todo se detuvo. Y entonces vio la luz. No la que hiere los ojos, sino la que atraviesa el alma. Un resplandor que parecía brotar del cuerpo del Padre Pío, aunque estuviera inmóvil. Fue como si el cielo se abriera, susurró una vez en confesión, pero solo una rendija. Lo suficiente para que lo entendiera. No se había ido. Estaba siendo acogido. Algunos dicen que tuvo una visión. Otros dicen que estaba en shock. Pero ella nunca dudó de lo que experimentó. Una fragancia a rosas, incienso y aire puro de montaña llenaba la habitación. El tipo de aroma que no procede de las flores, sino de algo que no es de este mundo. Sintió que se arremolinaba a su alrededor, casi sacándole el corazón del pecho. No sabía si rezar o simplemente guardar silencio. Pero en ese silencio, oyó algo. Un susurro. No en sus oídos, sino en su alma. Quédate quieta, porque el siervo de Dios ha sido llamado a casa. No era pena, era gloria. Y por el resto de su vida, ese momento definiría todo en lo que ella creía. Cuando otras monjas le preguntaban cómo había sido, a menudo se detenía y decía, no murió. Simplemente dio un paso al otro lado. El cuerpo del Padre Pío permaneció en la cama, con las manos cruzadas sobre el rosario. Pero su alma, su presencia, estaba en todas partes. En el resplandor de la ventana, en el aliento de la luz de las velas, en el silencio que ya no estaba vacío, sino lleno de eternidad. Había presenciado la travesía de un santo. Si sigues con nosotros, sé que esta historia está tocando algo muy dentro de ti. Estos son los misterios que dan forma a nuestras almas. Si sientes que la luz crece en tu corazón, por favor suscríbete. No solo por nosotros, sino para que nunca te pierdas un momento como este. Un momento que te recuerda quién eres realmente. Después del fallecimiento del Padre Pío,
La monja no habló durante 3 días. No porque estuviera traumatizada, sino porque estaba llena. Llena de silencio, llena de luz, llena de la presencia que había caminado con ella a través de la muerte y más allá. Cuando por fin habló, fue para decir esto: me dio el don de ser testigo de la santidad. Ahora debo vivirla. Volvió a su convento, más callada que antes, pero también más viva. Sus ojos tenían un nuevo peso. Su voz cuando cantaba hacía llorar a otras hermanas. La gente decía que sentía paz con solo estar cerca de ella. Nunca se dio a conocer, nunca publicó un libro. Pero los que se acercaban a ella, buscando consuelo, guía o respuestas, encontraban algo más. Una ventana a la eternidad. A menudo cogía a la gente de la mano y le decía: no necesitas ver el cielo para creerlo. Solo tienes que recordar de dónde vienes. Y cada vez que recordaba el momento de la muerte del Padre Pío, lo describía de la misma manera. El velo era fino, el aire era sagrado y la muerte no daba miedo en absoluto. ¿Y si la muerte no es el final? ¿Y si no es un umbral hacia la oscuridad, sino hacia la luz? ¿Y si los santos no son solo personas del pasado, sino espejos de lo que estamos destinados a ser? La muerte del Padre Pío, presenciada por un alma en una habitación apenas iluminada, habla más alto que 1000 sermones. Nos dice algo que la vida moderna ha olvidado: que la santidad es real, que la eternidad está más cerca de lo que pensamos, que la muerte no es un muro, sino una puerta. Y a través de esa puerta caminó un hombre que pasó toda su vida preparándose para ella, sufriendo por ella, amando a través de ella. No tuvo miedo porque sabía a dónde iba. Y la monja que lo vio partir cambió para siempre. No porque viera algo nuevo, sino porque vio algo que todos hemos olvidado. Que no estamos solos, que algo sagrado nos observa. Y que, cuando llegue el momento, nosotros también seremos llamados a casa. Si esta historia despierta algo en ti, no dejes que se desvanezca. Gracias por acompañarnos en este recorrido de fe y esperanza. Si a ti te ha ocurrido algún milagro por parte de este santo, ponlo en los comentarios por favor. Si te ha inspirado este vídeo, no olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones y compartirlo para que más personas conozcan los milagros del Padre Pío. Nos vemos en el próximo vídeo. Que Dios te bendiga.